Sturzenegger fue a A24 luego de la conferencia de prensa. Recién repasábamos las 100 medidas que tomaron a lo largo de un año. Perdón, ¿cuánto le queda? ¿Le quedan horas de hoy y todo el día de mañana todavía? Mañana hasta las 23:59. Ok. Faltan un par de cositas, faltan. Más allá que también hoy anunciamos con Manuel un par de decretos que van a salir publicados. Los debe estar firmando el presidente en este momento y supongo que saldrán mañana publicados. Cuando usted dice un par de cositas, ¿es literal un par? ¿O eso significa 100 más? No, literal un par. ¿Sí? Sí. Ya prácticamente está todo lo que tenés en la lista, que creo que eran 101 modificaciones que hemos hecho, que es un recorrido increíble porque empieza con el INADI. La disolución del INADI fue el primer decreto delegado, que para nosotros es el símbolo del uso político del Estado, de los aguantaderos de la militancia, Claro. del uso del Estado para fines políticos. El INADI creo que representa todo eso. Y el último es la disolución de Vialidad Nacional, que seguro ahora voy a hablar con Pablo sobre ese tema, pero que es el símbolo de la corrupción kirchnerista. Recién lo estábamos charlando con Eduardo, pero es un lindo recorrido con 101 postas en el medio, pero muy contentos de este trabajo en equipo extraordinario que ha hecho todo el gabinete de Javier Milei. ¿Cuántos aguantaderos kirchneristas encontraron? Mira, ahí tenés la lista. Mira, hay algunas cosas como que son desopilantes, porque el kirchnerismo funcionaba de la siguiente manera. El kirchnerismo, toda la lógica del kirchnerismo es la caja. Claro. O sea, armarte algo de lo cual vos podés manotear guita. Esa es la estructura de funcionamiento. Por ejemplo, un grupo grande de eso es lo que se llaman los fondos fiduciarios. Claro. O sea, el fondo fiduciario es un lugar que fíjate que el engaño, ¿no? Porque te dicen, el fondo fiduciario es una manera de poner plata porque vos por ahí necesitas cierta agilidad en el gasto. Sí. El ejemplo mejor para mí de eso es el fondo del fuego. Porque claro, el día que vos tenés Federico, era para esquivar toda la línea todo el circuito administrativo lógico de la administración pública. Exacto. Entonces, por eso te lo voy a dar con este ejemplo que no me vas a creer lo que te voy a contar. Entonces, el fuego, vos decís, te lo doy porque es el más obvio. ¿El manejo del fuego? Claro, porque si vos un día tenés un fuego, Sí. se te quema el Nahuel Huapi, vos tenés que mandar los aviones hidrantes inmediatamente, tenés que contratar, o sea, nada, y ahí no hay tiempo para perder, ¿correcto? No puedo hacer una licitación. Okay. Entonces, lo que se hace es el fondo fiduciario del fuego, como para tener esa agilidad. Bueno, nosotros cuando llegamos al gobierno el 10 de diciembre del 2023, no sé si ustedes se acuerdan, pero tuvimos unos fuegos bastante importantes en Chubut. Neuquén, Chubut. Sí. Exacto. Y entonces dijimos, listo, agarren la plata del fondo del fuego para poder contratar. No había un mango. ¿Sabés a dónde se había ido la plata del fondo del fuego? ¿A dónde? A sueldos de Telam. A la miércoles. Entonces, es como decís vos, Pablo, o sea, son mecanismos que están montados para ser flexibles, Claro. pero que en realidad esa flexibilidad te viene con menores controles. Claro. Y se fumaron toda la guita. Y entonces, para tener, como el dinero es fungible, para hacer un festival de gasto, bueno, entonces lo saco de acá, sacalo de allá, ponelo de allá. No hay un fondo fiduciario donde nosotros no encontramos una irregularidad en el gasto, o había otro fondo fiduciario para el Fondo de Desarrollo Provincial que se había esfumado en el plan Platita de Massa. Entonces, ¿entendés? Un fondo que tenía que ser para infraestructura, lo usaron para el plan Platita. Entonces, cuando tuvimos el problema de los fuegos, lo resolvimos a través de los canales de la administración pública, lo tuvimos que atender a ese problema. Entonces, vos me preguntabas, Eduardo, cajas de curro, bueno, fondos fiduciarios es uno, se cerraron prácticamente todos, un trabajo absolutamente superlativo acá de Carlos Huberman, que yo siempre digo que es del mejor funcionario del gobierno, y José García Hamilton, que es el secretario legal y técnico del Ministerio de Economía, ambos que trabajan con Luis Caputo, así extraordinario lo que han hecho. Y después lo otro que tenías, el otro mecanismo que tenía el kirchnerismo para armar la caja, era lo que se llama los organismos descentralizados. Entonces el organismo descentralizado, ahora te voy a dar un ejemplo de uno que no lo vas a poder creer, tampoco. Ni la gente lo va a poder creer, porque además estas cosas pasan sin que nadie se entere y sepa. Entonces, ¿qué es el organismo descentralizado? Es como que vos escindís una parte del gobierno a una
entidad independiente. Y acá también hay un argumento, que es decir, yo quiero que sea independiente, etcétera, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando vos haces un organismo descentralizado, primero le tenés que armar toda su estructura administrativa. Claro. Es la misma estructura administrativa que un ministerio. Una bolsa de trabajo. Es la misma estructura de un ministerio. Entonces, si vos tenés 100 organismos descentralizados, es como que tenés 100 ministerios, ¿entiendes? Entonces, eso por un lado. Y segundo, ese organismo descentralizado, con esa autonomía, que hace lo que quiere con su dinero, también muchas veces tiene la capacidad de cobrar. Te cobro un trámite, entonces tenés un incentivo gigantesco que te creen trámites con fines recaudatorios para sí mismo y no tenés control del dinero. Entonces, un ejemplo increíble. Aricame. No saben lo que es, ¿o sí? No. Aricame es una ley que hizo el kirchnerismo de una entidad autónoma que iba a controlar el ciclo productivo del cáñamo, que del cáñamo es la planta de la cual después tenés la flor del cannabis, etc. ¿Okay? Entonces, en realidad las competencias para ese producto tenés para la parte del cáñamo, que es el tallo, que es una fibra que se usa industrial, es la Secretaría de Comercio, y para la flor cannabis, que tiene usos medicinales, es el ANMAT, que es el órgano que verifica, digamos, todo lo que son los medicamentos en Argentina. No, ellos crearon otro. Vos sabés que ese otro organismo que crearon tenía más secretarios de Estado, o sea, gente con el rango de secretario de Estado, que el Ministerio de Salud. No. Entonces, bueno, era todo es como una cosa que es era todo un chiste. ¿Y qué pasa con la gente? Porque una de las cosas que nos preguntábamos, hay estabilidad en el empleo público. ¿Qué pasó con toda esa gente a lo largo de un año y estas decisiones? A ver, nosotros esto lo hemos dicho muchas veces. El gobierno de Javier Milei ha generado una reducción en la planta del Estado de 50.000 personas. Por suerte en un contexto de fuerte crecimiento económico, de recuperación económica, ¿no? Sabemos que la economía está creciendo a tasas cercanas al 8%, por eso los números de empleo son como muy estables. Argentina tiene el mayor número de empleados de su historia en el último registro, pero lo importante es que esa reducción de 50.000 agentes nos ha permitido bajar el gasto público en 2.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué es 2.000 millones de dólares? Son 2.000 millones de dólares menos de impuestos que yo le cobro a la gente, que es equivalente a decir son 2.000 millones de dólares que le ponemos en el bolsillo a la gente. No que le ponemos, que le devolvemos. Claro. Porque ese dinero es de ellos, no es del Estado. Federico, todavía... Pero espera, déjame terminar esto porque es importante el concepto, porque muchas veces me preguntás por los 50.000 y por los puestos de trabajo que representan los 50.000, pero nunca me preguntás. Digo, en general no se pregunta. No se pregunta por los puestos de trabajo que crearon esos 2.000 millones de pesos, 2.000 millones de dólares puestos en el bolsillo de la gente, que la gente sale a gastar, que va al restaurante, se va de vacaciones, se compra una pilcha o lo que fuera. Entonces, yo diría, es un gran programa, si querés, de expansión económica, porque le estás poniendo 2.000 millones de dólares. Pero ¿cómo le pones la plata en el bolsillo a la gente? Porque antes, le tenés que bajar los impuestos para que paguen los impuestos. Claro, porque antes, Eduardo, todo lo que el gobierno antes gastaba no sale del aire. No, claro, obviamente. Entonces, o salía de un impuesto o salía de la emisión monetaria. Entonces, cuando vos bajás y la gente lo pagaba a través de la emisión monetaria... El peor impuesto... La inflación. Claro, por eso, todavía hay una agenda de baja de impuestos que el ciudadano tiene que ver. Yo entiendo la lógica. Si hay menos gasto público, es evidente que ese dinero vuelve al sector privado. Exacto. Pero la materialización de la baja de impuestos, ¿se baja el impuesto inflacionario? Sí, se baja el impuesto inflacionario. El resto de los impuestos. Nos preguntábamos recién... Pablo, para. IVA, ganancias, impuesto al cheque, ¿cuándo va a dar la ingresos vuelta brutos? Eso? Pablo, Pablo y Eduardo, o sea, repito, ustedes quieren ver cuánto se cobra de impuestos, vean cuánto es el gasto. Claro. Javier Milei, porque es 1 a 1. Javier bajó el gasto público 30% el año pasado. Esa es la baja que tuvo de impuestos, 5 puntos del PBI. De esos 5 puntos del PBI, por supuesto, el impuesto más importante que se bajó fue el impuesto inflacionario. Claro. Que básicamente es el impuesto de los pobres. Por eso Javier saca más de 10 millones de personas de la pobreza. Entonces digamos, te rechazo de plano que me digas cuándo se cierra el círculo, porque el círculo, esa baja de impuestos ya bajó 10 personas. Otro impuesto que se bajó, que recaudaba muchísimo, es el impuesto país.
y cuyo efecto era que aumentaba el precio de un montón de productos que obviamente se pagaba ese impuesto cuando se importaba esa mercadería. Entonces, o sea que el traslado ha sido automático. Esto es lo que estás explicando. Pero es que es automático. Es automático. Eso digo porque es un gasto, es un impuesto. Y vos no te resultará desapercibido que los salarios reales vienen creciendo de manera sostenida hace un año. Entonces, ¿eso por qué se produce? En parte porque el impuesto país baja, el precio de los productos baja y entonces el poder adquisitivo de los salarios sube. Entonces digo, o sea, no hay, digamos, ahora, lo que es importante es que Javier siga bajando el gasto, que es lo que estamos haciendo con todas estas medidas, porque en la medida que Javier siga bajando el gasto, va a tener la posibilidad de seguir bajando impuestos y bajarlos de una manera sustentable. Porque, a ver, bajar impuestos, cualquiera puede venir, empezar a revolear impuestos y bajar, y después tenés un déficit gigantesco y Argentina después se estrella contra una pared como ha sido durante los últimos 100 años. Entonces, Javier parte de un principio de responsabilidad absoluta. Yo voy a bajar los impuestos si primero bajo el gasto. Y esta es la tarea, Pablo, Eduardo, en la que estamos todo el gobierno, con obviamente un liderazgo del presidente espectacular. Y esto que vos decís, estas 100 cosas que viste, son eminentemente de transformación del Estado, porque la delegación que nos dio el Congreso a nosotros fue una delegación para transformar el Estado. Por ejemplo, el Congreso no nos dio una delegación para desregular la economía. La pedimos, pero no nos la dio. Esta cosa que hicimos, en algún sentido, en algunas áreas generaba desregulación, porque cuando vos sacás al Estado del medio, desregulás en algún sentido. Pero eminentemente ha sido una delegación que nos dio el Congreso para poder transformar el Estado, aplicar la motosierra y entonces poder seguir bajando impuestos. Ahora vamos a profundizar, pero para cerrar, porque lo quiero liberar Eduardo, pero vamos a seguir a fondo, recién decíamos, la transformación del Estado más profunda de la que tengamos memoria en un año, ¿no? Yo del 83 a esta parte nunca vi una cosa igual. Milei, ni siquiera con Menem, Federico, me parece a mí, ¿no? Pero eso es Javier, es todo Javier porque él... Está bien, pero la comparábamos con los 90. Adolfo Sturzenegger participó de aquel gobierno de Carlos Menem en los 90 y Milei siempre habla, dice, fue 8 veces, estamos llevando adelante 8 veces lo que fue aquella reforma. Yo tengo la teoría de la ciruela. ¿Cuál sería? De la piel de la ciruela. ¿Cómo es la piel de la ciruela? Dura. No, dura no. No, la de sandía es dura, pero la ciruela no. A ver. No, ¿por qué? Sin pelo, qué sé yo. Sin pelo, perfecto. Sí. ¿Qué otra característica tiene la piel de la ciruela? Es más dulce que el corazón de la ciruela, que es más ácido, suele ser. A ver, ¿qué más? Alguien hoy me decía es peluda. Colorada. No, le digo, peluda no es. No, peluda no es. Bueno, Ese es el durazno escucha, que te tiene lo la digo, pelusa. voy al fin. Es finita. Sí, claro. Es finita. Claro. Entonces, cuando vos pensás el Estado en Argentina, las competencias del Estado en nuestro sistema institucional están en las provincias. La provincia es la que provee educación, provee salud, provee justicia y provee seguridad. Las funciones del Estado, bueno, excepto la provincia de Buenos Aires, que no provee ninguna de esas 4 cosas, pero en el resto de las provincias lo que haces es proveer esas cosas. Entonces, el rol del Estado Nacional es como la capa finita de la ciruela de un corazón que es donde verdaderamente están las funciones esenciales del Estado que están en las provincias. Entonces, el Estado tiene que hacer la defensa nacional, tiene que hacer las relaciones exteriores, tiene que tener un presupuesto ordenado para tener una macro y generar una macro ordenada, es la parte normativa y regulatoria del país en su conjunto, pero eso es un Estado muy chiquito, ¿se entiende? Entonces, nuestro objetivo es que vos mirás en cualquier lugar del sector público y te das cuenta que el sector replica competencias. Entonces hay que repartir, ¿cuántas motosierras hay que repartir a partir de ahora? Bueno, para que eso lo propondremos nosotros en el proceso electoral. Pero, por ejemplo, la CNRT, que también se disuelve, cuando te pones a ver te das cuenta que hacía cosas que hacen las provincias. Claro. Vas al Ministerio de Trabajo, ves que haces inspecciones laborales que las hacían las provincias. Entonces, nosotros lo que, digamos, hay todavía un camino muy grande por recorrer. De eso quiero hablar en un ratito, Federico. Perfecto. ¿Cómo va a seguir esto sin los poderes especiales? Okay. Edu, querido. Abrazo muy grande. Abrazo muy Chao, grande. mañana. Antes de seguir con el ministro, en el día en que, bueno, se convirtió en uno de los protagonistas, títulos. Rubén Rabanal.
Bueno, el dólar hoy que cerró el oficial en 1.280, pero llegó a 1.285 en una semana. Pablo, donde tenés en primer lugar vencimientos de pago por bonos de 4.200 millones de dólares y a una novedad, y es que empieza a reconocer el oficialismo que están comprando dólares, que el Tesoro está comprando dólares en estos precios, no abajo de la banda, como se dijo oficialmente. Esto le está dando de alguna manera un color nuevo o distinto a lo que está pasando en el mercado. Bueno, Lucrecia, el caso Quilmes. Bueno, ¿quién es el sexto pasajero, Pablo? Porque en las próximas horas podría haber más allanamientos por la justicia en la causa de la amenaza a la casa del diputado José Luis Espert, y tenemos información al respecto. Bueno, Gaby Siblat. Hablábamos de Máximo, de Axel y Sergio Massa. Bueno, están reunidos en este momento, según la información que accedimos en este momento, una reunión donde claramente está enfocada en lo electoral, pero por ahora dicen que en lo electoral no hay novedades, que la unidad avanza, de lo que están hablando es precisamente de la... Hola gente, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, en este video quiero hablar un poquito también de lo que son los conceptos que tenemos de economía los argentinos, ¿verdad? A mí me gusta mucho escuchar a Suchovicki, por ejemplo, a Di Stefano, a Juan Carlos de Pablo, bueno, a Castiñeira, hay muchísimos, que la verdad que me gusta mucho escucharlo porque transmiten algo que es muy complejo, que es macroeconomía, microeconomía, conceptos financieros, todo te lo bajan a tierra y te lo explican con un ejemplo espectacular. Así que me gusta mucho escucharlos, por eso por lo general también suelo traerles a ustedes este tipo de videos de economistas, y en ese sentido lo que me interesa también es cómo en un país donde, por ejemplo, hay terremotos o tsunamis o problemas, no sé, con un volcán, lo que sea, la gente sabe de volcanes, ¿no? En ese país, la gente sabe de tsunamis, la gente sabe de lo que sea, de terremotos. ¿Por qué? Porque tenés que saber, decir, che, mira, hay un terremoto cada 4 años, más o menos tenés previsto qué haces en un terremoto, cuándo se está produciendo un terremoto, a qué tenés que estar alerta, qué es un movimiento normal o que ya empieza a ser un terremoto, etcétera, cosas porque no tengo ni idea de terremotos. Y en un país con la economía como la tenemos, es increíble que cualquier taxista, que te tomás un taxi, en la fila de una carnicería, en cualquier lugar, todos saben del dólar, todos saben el precio del dólar. A ver, obviamente hay conceptos más finos como el riesgo país, que la gente quizás no los tiene súper interiorizados, pero el precio del dólar lo sabemos todos. Si está 1100, 1200, 1300, lo sabemos todos. O sea, eso es impresionante. Eso me impresiona cómo nos han traumado tanto con algo que tendría que estar estabilizado, porque, como dice Milei, el problema de la inflación es un problema monetario. Si no lo resolvés es porque no lo querés resolver, es porque te conviene que haya inflación. En un país donde nos han robado tanto en lo económico, ¿no? Claro. O sea, estamos todos traumados. Entonces todos nos quedamos traumadísimos. Generaciones y generaciones. Mi viejo, mis abuelos, todos saben el dólar. Y así todas las familias. Es impresionante. Entonces, nada, eso me impresiona. Y quería compartir esta reflexión con usted. Reflexión que se la he escuchado a Suchovicki y Juan Carlos de Pablo. Que me parece excelente, ¿no? En un país donde hay terremotos, la gente sabe de terremotos. Y en Argentina, ¿de qué sabemos? Del dólar, de la inflación, ¿no? Del consumo, ¿viste? Y ¿sabés de eso? ¿Por qué? Porque estamos quemados con eso, quemadísimos. Así que nada, gente, bueno, un saludo, nos vemos en el próximo video. Bueno, gracias por bancar el canal.